fight. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. Under dreams that do dare to dream really do come true. Someday I will stop on the star and wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you'll find me, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh why can't I? Ooh, somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Oh, somewhere over the rainbow, the sky. La tercera compañía de bomberos Arturo Prat de Pahillaco es fundada un 21 de mayo de 1984 por el entonces alcalde, señor Rubén Pérez Vázquez. En un inicio, esta institución bomberil se conformó principalmente por funcionarios municipales, en las instalaciones de aquel entonces un gimnasio de box y anteriormente un matadero municipal. Esta institución nace a la vida con el lema abnegación y esfuerzo, y su creación se fundamenta en la necesidad de protección a la creciente expansión que en ese entonces tenía la urbanización de nuestra comuna. Durante la década del 90, y pese a que los recursos eran escasos, un grupo de oficiales y voluntarios visionarios del Cuerpo de Bomberos de Pahillaco, fundamentados en la creciente tasa de accidentes en nuestras rutas, deciden organizar un grupo de rescate vehicular, el cual finalmente se funda el 18 de octubre de 1994. La especialidad quedó a cargo de la tercera compañía y en sus inicios solo cubría las necesidades con 2 botiquines, 8 buzos de trabajo y botas de seguridad. Con el correr de los años, las necesidades crecían. Ya no bastaba solo con buzos y botas. Las sierras y herramientas manuales que con tanto esfuerzo se trabajaban muchas veces eran insuficientes para cubrir las cada vez más complejas operaciones de rescate. Fue así como durante la década del 2000 se adquirieron herramientas hidráulicas de alto tonelaje, mejores y más seguras máquinas para movilizar al personal y por sobre todo se trabajó sobre la base de la capacitación, ya que se tenía conciencia que la especialidad lo requería. En la actualidad, la tercera compañía de bomberos Arturo Prat trabaja sobre la base de la capacitación de sus hombres y mujeres, los que día a día buscan mejorar sus competencias sobre las especialidades de la compañía. Dentro de las filas de nuestra institución, contamos con una dotación de 34 integrantes
25 voluntarios activos, de los cuales 5 son mujeres, 4 voluntarios honorarios, 4 cadetes y un aspirante. Celebrando los 30 años de nuestra fundación, nos sentimos orgullosos que en la actualidad en nuestra dotación tengamos al superintendente, secretaria general, tesorero general y segundo comandante, 4 instructores de la Academia Nacional de Bomberos, 2 de ellos de rescate vehicular, 2 operadores de materiales peligrosos, 3 voluntarios con el curso de rescate urbano, 15 operadores de rescate vehicular y 11 bomberos profesionales bajo norma NFPA 1001. También vale mencionar los cursos de atención prehospitalaria en el extranjero, workshops internacionales de respuesta ante desastres, malla curricular de procedimientos bomberiles, además de constantes ejercicios y academias de compañías, buscando con esto una más eficaz y profesional respuesta ante las solicitudes de la ciudadanía. Igualmente, vale la pena mencionar las capacitaciones que desarrolla nuestra institución con entidades afines como son Carabineros de Chile, Salud y Educación, fundamentalmente con academias de uso y manejo de extintores y trauma. Las visitas de los jardines infantiles y colegios a nuestro cuartel son cada vez más seguidas y la verdad es que nos llena el corazón ver la sonrisa y alegría de los niños cuando pasean en nuestros móviles o tiran agua con nuestros pitones. Nuestro cuartel se llena de colores y renuevan nuestros esfuerzos para seguir trabajando en ayuda del prójimo. Dentro de la historia de la compañía y también de la comuna, aparecen como parte importante los móviles que nos han acompañado en nuestros 30 años. El primer carro bombas, con el que contó la tercera compañía, llegó gracias a la gestión del entonces alcalde y director de nuestra compañía, señor Rubén Pérez Vázquez. Gestión realizada directamente con el entonces presidente de la Junta Nacional de Bomberos, don Octavio Hinspeter, un carro bombas Chevrolet de la década del 70. Posteriormente, y aproximadamente 3 años después de la fundación, llega un carro Nissan Junior a prestar servicios a nuestra comuna. Al entrar a la década del 90, fue un carro Ford 600, apodado cariñosamente el Cocodrilo, el cual prestó servicios por casi 20 años en el Cuerpo de Bomberos de Paillaco, tanto en nuestra compañía como en la segunda compañía Bernardo Higgins y cuarta compañía Bomba España. Con la fundación de la Unidad de Rescate Vehicular en el año 1994, llega una ambulancia marca Ford, dada de baja por el Servicio de Salud, la cual otorgó en comodato a la compañía y prestó servicios en la unidad hasta el año 2006. Actualmente, contamos con 3 móviles para satisfacer las necesidades operativas de la compañía: un carro Renault Camiva M180 año 1996 con capacidad para 2.500 litros de agua, un furgón Mercedes-Benz Sprinter año 2006 acondicionado para atender emergencias de rescate vehicular, y además contamos con una ambulancia americana marca Ford año 2009, llegada en enero del presente año desde los Estados Unidos gracias a un proyecto del Consejo Regional de Bomberos. Sin embargo, nuestros anhelos con respecto al material mayor no terminan aquí. Nuestra compañía está enfocada en conseguir, ojalá más temprano que tarde, la adquisición de un carro de rescate que cuente con mayor seguridad para los voluntarios y preste un mejor servicio a la comunidad.
Probablemente seguimos en el mismo viejo cuartel que albergó a nuestros fundadores, con arreglos y adelantos notorios, pero seguimos aquí, bajo el techo del viejo matadero. Sin embargo, lo que no envejece es el firme y fiel compromiso que tiene la tercera compañía de bomberos Arturo Prat de Paillaco con nuestra comuna y con quien lo necesite. Orgullosos y esperanzados, contamos que nuestros más anhelados sueños son un cuartel nuevo y un carro de rescate para nuestra seguridad y comodidad a la hora de atender emergencias, capacitarnos o simplemente para tener una más acogedora vida de cuartel. A 30 años de su fundación, los actuales integrantes de la tercera queremos agradecer a todos quienes han trabajado para que nuestra institución esté en el sitial que hoy ocupa en nuestra comuna, y aprovechamos la oportunidad de renovar nuestro compromiso de servir al prójimo sin esperar nada a cambio. Que no quepa duda que cuando la sirena nos llame, estaremos ahí con la misma fuerza y entusiasmo que aquellos visionarios de hace 30 años, y que incluso hoy todavía son parte de esta noble institución. ¡Feliz aniversario! Deseamos a cada uno de los integrantes de la tercera compañía de bomberos Arturo Prat Chacón de Paillaco. Bomberos voluntarios de Chile, héroes con vocación de servicio. Gracias por existir. Las marcas que deja la vida en la cara se ven, las huellas que deja el amor en el corazón se leen, las marcas que deja la vida en la cara se ven, las huellas que deja el amor en el corazón se leen. Aprende a ver y leer.